7:38 de la mañana, estamos de vuelta este jueves. Esto es Buenos Días por VPI TV. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas y los pongo en contexto acerca del tema que estaremos abordando hoy. El Observatorio Digital de Feminicidios del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, registró que en Venezuela se ha cometido un feminicidio cada 19 horas durante la primera semana de octubre, es decir, un total de 8 muertes en esta semana. Para hablar de este tema está con nosotros Cristina Ciordia, ella es coordinadora de incidencia de CEPAZ. Cristina, gracias por tu tiempo, bienvenida. Gracias a ti, Marjorie, por la invitación. Buenos días. Buenos días. Si te parece, me gustaría comenzar explicando la diferencia de femicidios y el término feminicidio. ¿Qué significa? Gracias por la pregunta porque se genera confusión. La verdad es que no hay una definición con la que esté todo el mundo de acuerdo en términos a esta diferencia. Por ejemplo, en inglés no hay una distinción entre ambas palabras. Pero en español, la persona, o en la traducción al español, la persona que acuñó el término feminicidio y agregó estas dos letras, buscaba demostrar o agregarle una capa de gravedad al problema y es la falta de acción por parte del Estado. Es la demostración de lo que el Estado no hizo para prevenir que ese homicidio a esa mujer, al que se refiere con el femicidio, hubiese ocurrido. Entonces, algunas personas hacen esta distinción, sin embargo, verá a muchas utilizándolo de forma intercambiable. En CEPAS, por ejemplo, hablamos de femicidios. Femicidios. Sí, Porque justamente estaba viendo la diferencia y como tú dices, hay muchos autores que han hablado de este tema, dice que se pueden utilizar ambos términos, pero establecen como una diferenciación y dicen, por ejemplo, que femicidios tiene que ver con esa agresión brutal hacia la mujer que puede, por supuesto, comprometer su vida y en el caso de feminicidio, hablan específicamente de cuando los casos quedan bajo impunidad. sí. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de Venezuela, vamos a estar diciendo casi lo mismo, porque la enorme mayoría de los casos de femicidio o feminicidio resultan impunes, no hay justicia para estas mujeres en Venezuela. Vamos a hablar un poco acerca de las estadísticas, cómo ustedes desde el CEPAS pueden manejar estos casos, porque vamos a estar claros, muchas personas por temor no se atreven a denunciar. Eso es cierto y es una primera aclaratoria que yo siempre hago cuando hablamos de este observatorio digital que tiene CEPAS, que por cierto, vale decir que la razón por la que este observatorio existe es porque no hay cifras oficiales sobre este delito. Entonces las organizaciones de la sociedad civil tratamos de llenar esos vacíos. Y este observatorio, como su nombre lo indica, es digital. ¿Eso qué quiere decir? Que se basa únicamente en aquella información que está disponible a través de medios digitales. Y eso tiene, pues, al menos dos puntos ciegos. El primero, aquello que no se reporta en medios digitales, que además con el espacio mediático en Venezuela cerrándose, pues cada vez son más casos. Pero en segundo lugar, justamente lo que estaba señalando, que es que los crímenes de violencia de género en todas partes del mundo son subreportados. A veces por temor, a veces porque las víctimas, o en este caso los familiares, amigos, amigas, no los identifican como tal y o los identifican como un homicidio y no como un femicidio. Esa distinción es importante. Em, entonces, ciertamente, estos dos puntos ciegos lo único que nos pueden llevar a pensar es que las cifras que nosotros manejamos son subreportes y la realidad es peor. Ahora, Cristina, coméntanos algo. En la mente de la víctima, ¿de alguna manera subestiman el nivel de agresión de esa persona que la somete físicamente? O porque mucha gente pudiese pensar, bueno, si han sido víctimas de abuso físico, ¿por qué no salen? ¿Por qué no buscan un lugar seguro? Nosotros siempre hablamos de que el femicidio es, pues, el último paso en una escalada de violencia. Rara vez nos encontramos ante un femicidio que sea la primera acción violenta que esa mujer experimenta. En esa escalada y en ese continuo hay, por parte de las víctimas, pero por parte de la sociedad en general, un grave problema de normalización. Hay pequeñas acciones violentas que pues normalizamos, que no se consideran denunciables, que parecen como casi que parte de
del escenario de la relación, ya que en muchos casos los victimarios son parejas o exparejas de las víctimas. Y esa normalización definitivamente contribuye a que la escalada no se detenga a tiempo. Pero otra cosa que contribuye a que la escalada no se detenga a tiempo es que las víctimas a veces no tienen a dónde ir, porque los cuerpos de seguridad del Estado no están sensibilizados y cuando reciben la denuncia les dicen que se vayan para su casa, porque la administración de justicia no está sensibilizada y no tome las acciones a tiempo cuando sí se procesa una denuncia para accionar en contra de ese victimario, pero además porque aunque la ley dispone que haya casas de abrigo en cada municipio del país, las mejores cifras que tenemos nos indican que hay en todo el país dos. Es decir, que a dónde van esas mujeres si quieren separarse físicamente, alejarse de un victimario con el que, por ejemplo, conviven y no tienen otra opción, pues para resguardarse, para vivir. ¿A dónde van? En ausencia de estos espacios seguros. Por eso pasan estas consecuencias finales. Cristina, en países como los nuestros quizás se ha normalizado, como tú dices, el machismo y estos niveles de violencia y lo hemos aprendido de nuestros padres. En el caso de algunos testimonios que yo he escuchado, la persona siempre dice, no, es que es la primera vez, nunca había pasado. Tratan como de justificar la acción y muchas veces son las madres quienes dicen, bueno, tienes que aguantar, porque así son las relaciones y así tenemos que ser las mujeres. Em, el machismo no es un problema de hombres, el machismo es un problema de sociedad. Todos y todas podemos ser parte y somos parte, porque como tú bien lo dijiste, lo hemos aprendido. Ese chip lo tenemos instalado en la cabeza, lamentablemente. Hemos aprendido estas conductas, hemos aprendido estas formas de ver las relaciones entre las personas en nuestra sociedad y todos, todas, independientemente de nuestro género, podemos perpetuar esas conductas. Casi nunca es la primera vez. Casi nunca es la primera vez y por eso cuando nos preguntan qué puede hacer pues una persona en esa situación, hablamos por supuesto del servicio de atención psicológica y legal que tiene CEPAS en alianza con otras organizaciones unidas por ti, pero sea a través de esos canales o sea a través del que cualquier persona tenga disponible, lo importante es denunciar, lo importante es decirlo y no tolerar la violencia. En el caso de las estadísticas que ustedes manejan, si hacemos una comparación con años anteriores, ¿se han incrementado los casos en este último año 2024 de femicidios? En el año 2024, lamentablemente tenemos algunos huecos en nuestra medición por temas del contexto en Venezuela, así que vamos a tener que esperar al final del año para tratar de hacer una totalización más clara, pero sí puedo decir que entre 2021, 2022 y 2023 la tendencia fue al alza. Tenemos que tomar en cuenta pues que el hecho de que este crimen sea subreportado, no quiere decir que no haya una mayor conciencia acerca del problema recientemente, así que parte de ese aumento puede tener que ver con que hoy hay más reportes, aunque no sean todos, pero parte del problema también tiene que ver con que si no se ataca de raíz, si no se acciona a partir del marco legal que ya tenemos, a partir de las recomendaciones de los mecanismos internacionales que todas abordan este tema, y a partir de generar cambios en nuestra sociedad, pues no podemos esperar que este problema cese o disminuya. Ahora, según tu experiencia con todos estos casos que han comunicado las víctimas, ¿cuál es el perfil de un agresor? Yo no estoy en el trabajo del servicio de atención, así que lo que diré es una generalización estadística y no parte necesariamente del trabajo de CEPAS. Esa distinción es importante, pero en más del 70% de los casos de femicidio a nivel global, el agresor es una persona que conoce a la víctima y en más de la mitad de esos casos es una pareja o expareja. Por eso, en la conversación sobre la violencia de género, muchas veces cuando se introducen estos elementos de, bueno, pero ¿en qué situación de riesgo se puso una mujer? La respuesta que da, pues, una feminista informada es que el lugar de mayor riesgo para una mujer es su casa, porque es ahí
donde ocurren estos actos de violencia con parejas, exparejas, familiares, personas conocidas, que son en más del 70% de los casos los victimarios de la violencia de género y del femicidio específicamente. Tengo entendido que por eso se presentaron tantos casos durante la pandemia, ¿correcto? Sí, ese fue el análisis que se hizo de ese fenómeno. El encierro hizo que algunas personas que tenían pues maneras de alejarse de un episodio de violencia específico ya no lo tuvieran y que, digamos, la crisis generalizada generara pues unas condiciones más difíciles de controlar y más difíciles de distender, que efectivamente culminaron en muchas más denuncias de violencia de género. Ahora, Cristina, entiendo que en algunos lugares del mundo, en algunos países, se manejan como unos códigos para señalar que la persona está en riesgo. ¿Qué pueden hacer vecinos, familias, amigos de una víctima de este tipo de casos de violencia? Bueno, lo primerísimo es creerle y no decirle que se la cale, sino ayudar a esa persona a salir de esa situación. Eso es, eso es sin duda lo primero, a establecer distancia, porque no siempre va a ser una pareja o expareja, puede ser también alguien en un círculo familiar. Y entonces tiene que ser aceptable que esa persona no participe de las reuniones familiares, porque eso también es parte del problema, esta expectativa de como de mantener la paz. Esta expectativa de no generar roces en un grupo social o en un grupo familiar, y entonces, quien quiera ayudar a una víctima tiene que hacerle saber que es aceptable que corte el contacto. Tiene que recomendarle que denuncie, porque ciertamente tenemos, como ya mencioné, un problema de sensibilización en cuerpos de seguridad del Estado, en la Administración de Justicia, pero en la medida en la que haya más oportunidades de detener este continuo de violencia, esta escalada de violencia, pues mejores serán las probabilidades de no llegar em, a contabilizar este caso de violencia como un femicidio. ¿Qué opciones tienen las personas que están en esa situación? Por ejemplo, si hay una mujer que nos está viendo en este momento y se siente identificada y sabe que está en riesgo, ¿qué puede hacer en Venezuela? En Venezuela puede buscar los perfiles en redes sociales de CEPAS, que son en todas las redes, @_CEPAS, y allí va a encontrar información sobre el servicio Unidas por Ti, donde se ofrece atención psicológica y legal a víctimas, pero también familiares de víctimas pueden reportar que saben que esta situación está sucediendo y obtener para su caso concreto, que por supuesto son todos diferentes, la información necesaria para salir de esa situación. ¿Qué no se está haciendo a nivel gubernamental en nuestro país para atender y sobre todo enfrentar estos casos que verdaderamente son importantes? Pues lo primero que no se está haciendo es levantar datos. Sin datos oficiales, sin una capacidad de ver el problema en su totalidad, no se puede hacer política pública. Esto es cierto para los femicidios, pero también para muchísimos otros problemas en nuestro país de los cuales no hay información oficial, certera, a nivel nacional, que nos permita entender no solo, pues en este caso el femicidio, sino algo que desde el Observatorio Digital estudiamos también, que son los fenómenos asociados al femicidio. Por ejemplo, la orfandad de niños y niñas que, pues por la muerte de su madre, queden huérfanos. O algo que también reporta los informes del observatorio, los niños o niñas que hayan presenciado la muerte violenta de sus madres, por el suicidio de los agresores. Todos estos fenómenos asociados tienen que estudiarse y tomarse en cuenta para poder accionar en una respuesta. Mencionaba antes que Venezuela tiene un marco legal robusto, no perfecto, pero robusto, para lidiar con la violencia de género. Pero no hacemos nada si el marco legal es letra muerta, si no se sensibiliza a los cuerpos de seguridad del Estado, si no se sensibiliza a la administración de justicia, si no se construyen casas de abrigo, si no se promueven sensibilizaciones más a nivel social, desde, por ejemplo, las escuelas u otros espacios públicos, donde se pueda generar información que poco a poco vaya acabando con
este machismo mental y normalización de la violencia que todos tenemos en nuestra cabeza, que ha sido parte de nuestra cultura y que tenemos que estar dispuestos a detener. Esas son cosas que el Estado podría hacer y no está haciendo. ¿Qué pasa por la mente de un hombre, de un agresor, y cuál es su percepción hacia la mujer? Y quisiera saber si cuando hay un agresor en las familias, solamente esta agresión va dirigida a la mujer o también los niños pueden ser víctimas de este tipo de situaciones. Em, si yo supiera lo que pasa por la mente de No, un porque agresor, no sé si es algo eh, específico hacia la mujer o un sentimiento de superioridad o de rechazo o de odio. ahí es donde está la cosa, en ese sentimiento. Y ese sentimiento es un problema estructural de estas relaciones machistas, de estas relaciones patriarcales que generan una diferencia, una disparidad de poder en las relaciones entre hombres y mujeres. Y hay un elemento de porque puedo que no funciona al revés. Una de las cosas en las que podemos, una de las maneras en las que podemos pensar en un femicidio versus el homicidio a una mujer, que no son necesariamente lo mismo, es si esta víctima hubiese sido un hombre, ¿habría terminado muerta? Si la respuesta es no, entonces eso es un femicidio. Y lo que responde a ese no es que no hay otros elementos de violencia alrededor, por ejemplo, otras personas muertas o por ejemplo un robo que salió mal, sino que hay un elemento de disparidad de poder. Entonces, más allá de decir qué pasa por la cabeza de cada agresor individual, lo que podemos decir es que sí hay una construcción social en torno a estas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Em, Estadísticamente, eso no se traduce en el mismo nivel de violencia contra niños y niñas, gracias a Dios, dentro de todo, creo que podríamos decir. Pero es que también, por más que haya una obvia relación de poder entre adultos y niños, em, esa relación no es esta relación machista o patriarcal o misógina, independientemente del género del niño o la niña, porque esa relación de poder se da entre hombres y mujeres. Y es por eso que tenemos que pensar en este fenómeno no como algo que le está pasando por la cabeza a un victimario en particular, porque estos no son personas que están locas, que están enfermas, que tienen problemas mentales y a las que hay que tratar desde esa perspectiva. Esto es un problema de cómo socialmente entendemos esas relaciones de poder. Entiendo. Quiero compartirte un comentario que nos hacen llegar por nuestro canal de YouTube, Luis Oviedo, y nos dice qué pasaría en una situación contraria. Dice, ustedes hablan de cuando la mujer es víctima, pero cuando se da la situación contraria, es decir, cuando la mujer es victimaria, ¿cómo queda ese delito en la construcción en materia psicológica? Lo primero es que esos delitos están contemplados en el Código Penal y pueden ser penados por la ley, porque muchas veces la gente tiene pues la mala idea o la idea errónea, mejor dicho, de que al haber una ley de protección contra la violencia de género, los hombres no están protegidos de actos de violencia en su contra y eso no es cierto. La ley ampara a un hombre víctima de violencia. Eso lo primero. Pero lo que hay que tomar en cuenta y la razón por la que esto es una conversación aparte es porque la probabilidad de que eso suceda versus la probabilidad de que la víctima de violencia de género sea una mujer es incomparable. Es más de 5 veces la distinción, particularmente en el caso de la muerte de la víctima. Entonces, un hombre víctima de violencia sí puede denunciar, sí puede recibir pues la atención legal, psicológica que requiera, que merezca. Eso no lo hace una víctima de violencia de género porque esta relación de disparidad de poder entre hombres y mujeres funciona solo en esa dirección. Pero un hombre víctima de violencia, por supuesto, tiene derechos y por supuesto debe y puede ser protegido em, por, por el ordenamiento jurídico y por la administración de justicia, igual que lo debería ser una mujer. ¿Tú piensas que se ha creado más conciencia, que hay campañas informativas en Venezuela que permitan sensibilizar un poco más a la población sobre este problema? Creo que hay más conciencia. También creo que esa conciencia genera
rechazo, o sea, también creo que hay personas que responden ante esta información negándola y diciendo que eso no es cierto y diciendo, como comentaba antes, que entonces, ¿por qué las mujeres tienen protecciones que los hombres no tienen? O sea, creo que la mayor conciencia también genera pues una reacción opuesta de alguna forma, pero yo no podría decir que estas campañas sean como de concientización desde el Estado, desde la sociedad civil definitivamente sí, pero que sean horizontales, transversales, que busquen transformar el fenómeno, pues no me siento cómoda diciendo que sí las hay, creo que faltan, creo que debería haber mucha más. Justamente quisiera establecer esa comparación de cuál ha sido la capacidad de respuesta del Estado, porque vemos al fiscal diciendo que durante su gestión ha condenado a 540 hombres por casos de femicidios y quisiera saber cómo se compara esto con los reportes que ustedes tienen. Imagínate, 8 muertes en tan solo una semana, que son los que ustedes manejan, sin contar la cantidad de personas que no denuncian. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con esas cifras que de vez en cuando obtenemos de parte del Estado por redes sociales o por ese tipo de declaraciones es que no están disponibles en ninguna fuente de información pública a donde las organizaciones de sociedad civil podamos ir a hacer verificación. Eso no está en la página web de la Fiscalía, por ejemplo. No tenemos manera de acceder a esos datos y de saber cómo fueron recabados. Sabemos que las mujeres con las que nosotros hemos trabajado no han obtenido justicia. Eso no quiere decir que no haya otras que sí, tal vez sí, pero no tenemos manera de verificar esos datos porque no se publican. No existe una comprensión integral sobre qué se está tomando en cuenta, en qué fiscalías sucedieron estas denuncias, en qué circuitos sucedieron estas condenas. Entonces, digamos que no solo son cifras que no se comparan a las que manejan las organizaciones de sociedad civil, sino son cifras que son difíciles de entender porque no están disponibles en una fuente de información pública y oficial. No, y que quizás esa falta de justicia, como tú dices, o esa posible impunidad hace que las víctimas no vean necesario denunciar, porque temen por represalias y dicen, bueno, realmente cuál va a ser el efecto de la denuncia. Gracias, Cristina, por estar el día de hoy con nosotros y visibilizar este problema con nuestra audiencia de Venezuela principalmente, los casos de femicidios y por hablarnos acerca de todas estas distinciones. Buen día para ti y seguiremos en contacto. Gracias a ti por la invitación, estamos siempre a la orden. Estábamos conversando con Cristina Ciordia, coordinadora de CEPAS, hablando en este primer segmento de entrevista sobre los casos de femicidios en nuestro país. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV.